Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida, donde tenemos a dos grandes invitados que prometen sacarse la cabeza y este va a ser un debate épico, pues estamos acá con el defensor del libertarismo en el Perú y el defensor del socialismo, por lo cual pues ya todo el mundo conoce a los invitados y yo creo que cada uno va a poder sacar sus conclusiones de este gran debate. A ver, Gabo, por favor, ¿podrías presentarte quién eres, qué haces acá y qué colores defiendes? Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aníbal? Un gusto estar acá discutiendo y intercambiando ideas, que es siempre interesante. Yo soy libertario, si es que quieres. Bueno, me definiría más como voluntarista, pero a grandes rasgos la gente dice libertario, entonces digo, soy libertario. No creo en el Estado. Se puede decir que soy anarquista de mercado, soy anarquista porque creo que el Estado es un mal y creo en el capitalismo, más que en el capitalismo, en el libre mercado, porque me parece que es el sistema más eficiente y voy a tratar de mostrarlo en esta discusión, en este debate, básicamente ¿No eso. te da un poco de miedo debatir contra Aníbal? Mm, No, realmente es como que Pero lo uno cuando respetas está seguro de o su... sientes un irrespeto hacia él, o sea, como que cualquier Bueno, huevón. sí que siempre uno trata de tener un poco de humildad intelectual antes de debatir con alguien, ¿no? Ah, Entonces, bueno. Pero al menos tú vienes a defender a Andrés Salazar, quien quedó como cadáver político el año pasado. ¿Tú crees que verdad, el año pasado, ¿no? No, no, pero ya, para ti, ¿quién ganó ese debate entonces? ¿O sientes que ganó Te Andrés? soy sincero, mira, qué bien, me encanta tu canal, pero ese debate no lo vi. Ese video no lo vi, así que discúlpame. No lo vi, se estaba viendo un poco por encima, pero justo fue ese día que tal, al final no lo terminé de ver. Pero de todos modos, bueno, Andrés lo conozco por encima y tal. No, La, la verdad la que verdad no. es que no te perdiste de mucho en ese debate. Bueno, Aníbal, la gente también quiere saber, para los que ven por primera vez este canal, así que por favor, preséntate, quién eres y por qué lo eres. Bueno, creo que yo no necesito presentación, ¿no? Soy simplemente Aníbal Estacio, activista político, activista LGTB, marxista gramsciano, mariateísta, amante inconforme de la filosofía. Eh, Dicen, según la prensa, que también soy politólogo, abogado. ¿Qué más me han Filósofo. dicho que soy? Periodista y un montón de cosas más. También soy terrorista, según algunos diarios, asusador a la violencia, y según un señor que anda en patines, ¿no? Denunciado por falsedad genérica, dice que no soy nada. Un Entonces yo no sé qué denunciado soy, acusando eh, a otro de eh, ser denunciado. no, pero mi denuncia está ¿cómo se llama? En tema policial, es un parte policial. La Bueno, de él es, al menos a ti no te fiscal. denuncian tus padres. Ah, no, sí, obviamente, no me dice mi viejo. Ah, por Todavía. cierto, gente, voy a hacer un video respecto a eso porque el señor me insultó de manera grotesca por WhatsApp, así que voy a sacar un video de eso ya en los próximos días. Pero Pero volviendo al tema. No, no, esta vez te continúa. vas a defender o vas a hacer un Sí, es video verdad, ese como ya el último fue que muy... hiciste, así No, todo pues que ese Sí, video tibiecito. lo que hice había. pues con moderación porque mi punto no era ofenderlo, porque él no me ha ofendido a mí, pero esta vez ya me ha ofendido a mí, quizás sea un poco Demasiado, más de demasiado mí laxo, pero que de bueno. un punto más genérico. Pero volviendo al tema, Pero bueno, esa es toda la presentación. Vamos a ver si Gabo. La verdad es que yo no lo conozco, es la primera vez que lo veo. Soy totalmente honesto. Espero que sea mejor que los libertarios con los que me he cruzado. Como he dicho, lo único que me pareció interesante fue Mirko. Espero agregar a alguien más en mi lista, ¿no? Porque la verdad es que no sé No sé con qué de libertad te dónde has han salido cruzado. los libertarios, pero están de mal a peor, ¿no? Entonces, espero que Bueno, el alguno tenga. fanatismo político existe en todos lados, ¿no? O sea, también yo he conocido comunistas o socialistas recontra fanáticos y comunistas que tienen cierto nivel. Entonces, eso pasa en todas las ideologías, me parece. No lo No, sí, podría sí, sí, englobar. completamente, pero al menos los que tienen voz dentro de, digamos, lo que es medio en Internet son bastante criticables, ¿ah? Bueno, Cuestionables. de hecho, en la izquierda también hay bastantes criticables, ¿no? O sea, yo veo a Banca No, decir sí, definitivamente. que Joe Biden y Pedro Castillo se reunieron y tal. Y como que,
Hay Ya, bastante bueno, crítica. nenas, vamos a empezar con el debate, ¿ya? El primer tema que hemos propuesto, y ustedes ya lo sabían, era sobre si el capitalismo mejoró la vida de las personas. Y vamos a empezar con Gabo. Ya sabes, 2 rondas de 3 minutos y una réplica de 1 minuto. Gabo, tienes 3 minutos exactamente. ¿El capitalismo mejoró la vida de las personas? Bueno, Dilo. vamos a empezar a entender más o menos un poco de la historia en general del capitalismo o cuándo es que se denomina que empezó el capitalismo, que sería más o menos por la revolución industrial en Inglaterra y todos esos temas más o menos en el siglo XIX. Si vemos los datos, hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros. Vemos los datos, en el mundo, el PBI per cápita promedio antes del capitalismo era de 100, entre 100 euros, 100 euros, entre 100 y 1000 euros, no estoy seguro. Pero después de la venida del capitalismo, el PIB per cápita ha subido de 100.000 euros a 10.000 euros en el mundo, mundialmente. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso es PBI, entonces eso es, bueno, que también son agregados, que también definen y están relacionados con el índice de vida, el índice de la calidad de vida. Pero aparte de eso, no solo es eso, sino hay que ver la pobreza. Antes del capitalismo, la pobreza era un promedio del 90%. El 90% de las personas eran pobres. Después del capitalismo, teniendo todos sus baches y tal, después del capitalismo, actualmente la pobreza es mundial, se puede decir que está dentro del 10%, incluso menos. Y la extrema pobreza está por el 5%. Entonces, objetivamente, hasta creo que un socialista puede terminar, porque los socialistas dicen que el esclavismo es mejor que el feudalismo y el capitalismo es mejor que el feudalismo. Objetivamente, sin preguntas, ¿el capitalismo mejora la vida de las personas? Creo que hasta un socialista sincero puede decir que sí. Puede tener la duda de decir y empezar a decir, pero hay un sistema que puede mejorar mejor. Puede tenerlo, que a mí me parece que no, porque todos los sistemas que han tratado de mostrar y tal han fracasado. Pero, objetivamente, viendo esos puntos, si el capitalismo ha mejorado la vida de las personas, sí, sí. Más que nada eso, ¿no? Tienes 1 minuto y medio. Creo que un ¿Deseas socialista sincero, terminar? creo que bueno, puedo dar algunos datos por ahí por encima. Y, a ver, ¿qué te puedo decir? La pobreza ha reducido en general. Estamos en el punto con menos pobreza en porcentaje y que con menos pobreza en el sentido de personas pobres. O sea, literalmente, cuando había más o menos 1.000 millones de personas en el mundo, había más pobres que actualmente que existen ya 8.000 millones de personas. Y hay varios gráficos al respecto que pueden hablar del tema, ¿no? Tenemos el mejor, las horas trabajadas. Las horas trabajadas, el promedio de horas trabajadas semanalmente ha venido reduciéndose, así, aunque algunos digan que el capitalismo ha empeorado, se puede ver que los salarios han aumentado con respecto al capitalismo, todos los salarios han aumentado, y no solo los salarios han aumentado, sino que también el salario, las horas trabajadas también han reducido. Entonces, objetivamente, si ha mejorado la calidad de vida de las personas, es obvio. El índice de la vida promedio ha aumentado también drásticamente. Entonces, y no sé, y si quieres comparar con otros sistemas, vamos a comparar Corea del Norte y con Corea del Sur, que Corea del Norte, aunque algunos dicen que no es comunista, no es socialista y tal, pero hay que comparar sistemas, realidades que se tratan de semejar. En Corea del Norte, el 95% de las carreteras están sin hacinar, no están construidas. En Corea del Sur, más o menos es el 93% de carreteras que están construidas, solo el 7% no están construidas. El PBI per cápita de Corea del Sur con Corea del Norte en 1970 era prácticamente el mismo, entre 1970 y 1950. Actualmente es como 20 veces más. Entonces, hay que ser, no hay que ser un ciego para ver y darse cuenta que el capitalismo ha mejorado la vida de las personas y con respecto a sus otras opciones también, con respecto a sus Exacto, otros... exacto, Ajá. exacto. Bueno, Aníbal, ya con estadísticas, yo creo que el muchacho ha demostrado que el capitalismo sí mejoró la vida de las personas, pero yo siento que tú tienes una perspectiva distinta. Tienes 3 minutos para explicarnos, por favor. Bien, a ver, primero, a mí me parece curioso que cada vez que un eh, defensor del sistema capitalista habla de la mejora de vida, ¿no? Y de la reducción de pobreza, dicen, no, pero hemos mejorado y ahora hay menos pobres y ahora el sistema funciona y vamos mejor. Claro, ¿en contraposición con qué? Porque hay una comparativa, ¿no? Si hemos mejorado es porque antes estábamos peor. ¿Peor contra qué? Contra el sistema monárquico, ¿no? Claro, evidentemente,
si vamos al sistema monárquico y lo comparamos con el sistema actual, podemos decir, bueno, si es la panacea, pues, ¿no? Es el Edén, ¿no? Ahora, ese no es el punto. El punto es ver nuestra realidad actual. ¿Con qué, cómo manejamos la tasa de pobreza actual? ¿La estamos comparando con los pobres que había en la época antes de la Revolución Francesa? ¿Antes de las revoluciones burguesas? ¿Es en serio? O sea, claro, antes morían más porque evidentemente en la Francia o en la Inglaterra o en la España monárquica, ¿no? No habían las condiciones materiales para lo que hay ahora, ¿no? Claro, comparamos los pobres de antes con los pobres de este sistema, pero comparemos los pobres de este sistema con los pobres de este sistema. La desigualdad que genera este sistema, la pobreza que genera este sistema, no con el sistema anterior. El sistema anterior ya fue superado y lo reconoce el propio Marx en este libro, ¿no? El manifiesto comunista es clarísimo. Marx dice textualmente que sí, que la burguesía ha tenido un avance reconocible, que ha generado una mejora, ¿en comparación con qué? Con el sistema superado. Ya, pues, pero ¿cuánto tiempo lleva el capitalismo de existencia? ¿50 años? ¿10 años? ¿20 años? No, lleva mucho más tiempo. Y en todo este tiempo no se ha superado a sí mismo, sino que ha empeorado, básicamente. Ahora, es gracioso porque cuando también se habla de la pobreza y dicen, no, antes había menos pobres, ahora tenemos menos pobres. Pero en el mundo solamente existen pobres y ricos. ¿No existe clase media? Me están diciendo que la reducción de pobres es ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde ha sido la supuesta movilidad económica social? ¿Ricos todos los que han dejado de ser pobres? ¿O hacia dónde se han ido? Aparte, hay un informe de la OCDE que siempre cito, me encanta citarlo porque es un informe de Lo la vas a OCDE, a citar menos que quieran luego, acusar a la amigo OCDE mío. de Llegó el momento del comunista. tiempo. Gabo, tienes 3 minutos. Ya, en primer lugar, agradecer su sinceridad y que haya dicho, como yo dije al principio, y por lo menos lo reconoció, que un socialista sincero reconocería que el sistema capitalista sí ha mejorado la condición de vida de las personas con respecto a los anteriores sistemas y agregar también con respecto a este sistema. Porque hay que ver, o sea, él me dice, habla como si haya llegado el capitalismo, se redujo la pobreza y luego empezó a aumentar, que es completamente mentira. Viendo los datos, en 1860, que ya había capitalismo de cierta forma, la pobreza era 70%. En 1940, la pobreza era más o menos del 50%. En 1980 ya del 30%. Y ya más o menos por estos años, como te digo, ya va por el 10%. Entonces, comparando situaciones de capitalismo con capitalismo, con capitalismo, con capitalismo, si comparamos las etapas del capitalismo, ha ido reduciéndose. O sea, dentro del capitalismo se ha ido reduciendo. Ha ido reduciendo todos estos temas, ¿no? Con respecto, hay un gráfico muy interesante. Bueno, ahorita no puedo mostrar gráficos, te pregunté si podía mostrar gráficos, se va a complicar todo, pero demuestra que todos los cuartiles, o sea, la mayoría de cuartiles de los ingresos ha ido en aumento, ha ido, o sea, en el sentido de que los que ganaban 1.9 dólares ha ido reduciendo y se han ido superando y se han ido superando. Obviamente, ¿qué pasa con los pobres? Se van a la clase media. Obviamente, pues si uno pobre, esto es movilidad social, de la pobreza de clase baja pasa a clase media, no es que de la clase baja se vuelve multimillonario, pero aparte de eso, hay un mito muy grande dentro de la izquierda, que la gente dice, uy, la clase media está reduciéndose, y ponen gráficos, por ejemplo, el sentido, no sé si ibas a hablar de ese tema, que en Estados Unidos 1960 había 70% la clase media del 60%, y en 2015, ahorita mismo, bueno, hace unos años, 2015, es del 50%, o sea, menos se reduce la clase media. Pero si vemos los datos objetivamente, también vemos que los millonarios, o sea, en la clase alta ha aumentado radicalmente. O sea, antiguamente en Estados Unidos, en 1970, solo había 18 millones de ricos. Actualmente son 51 millones. Y si vemos las gráficas comparando el extracto, no es que... y aparte de eso, es que antiguamente clase media era $29,000 para arriba. Actualmente clase media en Estados Unidos es $40,000 para arriba. Pero fuera de eso, de esos índices, y esos índices que se puede criticar, o sea, alguien que no se ha enriquecido ni se ha empobrecido ganando $35,000 anuales, se ha vuelto clase baja en Estados Unidos. Pero fuera de eso, si vemos los índices, si vemos el tamaño, podría mostrar el gráfico, lo que ha pasado es que hay menos pobres, objetivamente, hay menos pobres.
y objetivamente también hay más ricos. Entonces, si quieren te puedo mostrar el gráfico y tal, ¿no? Me lo pasas gustaría después mostrarlo, no sé para si puede. yo subirlo en público. Ya. Entonces, la clase media, la clase baja ha pasado a clase media y la clase media ha pasado a clase alta, objetivamente, viendo los datos. Deseas ahí acabar. Bueno, para terminar el punto, me dice con respecto a qué. Entonces hay que tratar de comparar con los tipos de sistema, con los tipos de sistema que han tratado de ser socialistas, digamos, ¿no? Hay que tratar, me dice, con respecto a qué, bueno, está bien. Vamos a compararlo con los intentos de socialismo. Vamos a comparar Corea del Norte con Corea del Sur, ¿no? En Corea del Norte, prácticamente solo uno de cada 10 habitantes tiene disponible un celular. En Corea del Sur hay más celulares que personas. En Corea del Sur, como dije hace rato, el 8% de las carreteras están sin pavimentar. En Corea del Norte, el 97% de las carreteras están sin pavimentar. Como te digo, actualmente, en 1973, las dos Coreas tenían prácticamente el mismo PBI. Actualmente, la Corea del Norte tiene 670 euros de PBI per cápita y Corea del Sur tiene 34.000 euros de PBI per cápita. Entonces, Bueno, si comparamos dos sistemas parecidos, o dos sistemas, para así terminar, es, si Gabo. comparamos capitalismo y socialismo en práctica, vemos que el A ver, capitalismo a ver, también a termina siendo ver. superior. Ya hemos pues comparado todo. Yo creo que, a ver, Aníbal, tú ya lo estás repasando. Pues, No, de desde tu hecho, óptica, estoy buscando dónde calza la definición de socialismo el señor, porque no existe. tienes tres Pero bueno, minutos. iba a decirlo de la OCDE. Para empezar, el informe de la OCDE sobre la desaceleración de la clase media no dice lo que el señor dice, dice todo lo contrario. Dice que, en efecto, desde antes de los 80, la clase media, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, se ha ido no solamente reduciendo en masa, sino también reduciendo en capacidad adquisitiva. Lo que antes llamábamos clase media, hoy no puede ser considerado clase media porque la capacidad adquisitiva de esa clase media ya no existe, ya no es. ¿Ok? Eso es uno de los puntos. El señor no sé de qué informe ha sacado, pero yo estoy citando a la OCDE, y a la OCDE no la pueden acusar de marxista, ni de sur, ni de comunista. Esto, como invito a todos los libertarios a leer a Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía, y su libro El precio de la desigualdad, ¿no? Que es clarísimo el precio de la desigualdad, ¿no? El 95% de personas ricas va a morir siendo ricas, por más que no haga absolutamente nada, mientras que el otro lado de personas pobres va a morir siendo pobres a pesar de que se esfuercen toda la vida, ¿no? Y el punto medio de la clase media no es suficiente como para romper esas supuestas barreras sociales que permiten la movilidad social, ¿no? Lo que vemos, si comparamos o unificamos el informe de la OCDE con lo dicho por Joseph Stiglitz, es que evidentemente tal utopía no es real, no existe. Yo he citado dos fuentes válidas, ¿no? El señor ha hablado de un informe, pero no sé cuál informe será, no lo ha citado correctamente, lo cual es, pues, no sé, ¿no? Hacerse una paja. Por otro lado, el señor habla de que Corea del Norte es socialista. Yo no sé si el señor sabe que en Corea del Norte existe el sistema Juche, ¿no? Que de socialista tiene lo que yo tengo de rubio, ¿no? Absolutamente nada. Yo no sé si el señor ha leído este libro de acá, El Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, donde especifica los puntos para lo que se considera, ¿no?, un sistema socialista, ¿no?, marxista. Aquí está. Estos son los puntos. Son del 1 al 10. 10 puntos a cumplir. Yo no sé cuál de todos esos puntos cumple Corea del Norte. No existe, no es. No hay ni siquiera aproximación al sistema socialista, porque para empezar, en el sistema Juche, quien hereda el poder, lo hereda por una rama sanguínea, lo cual es más cercano a una monarquía que el sistema socialista. Entonces, desde ese punto básico ya no se puede ni siquiera acercar al socialismo, ¿no?, para empezar. Ahora, vamos a la realidad concreta. Vamos al Perú, ¿no? Ya, amigo, Sí. Aníbal. Ya llegó el tiempo. Te vamos a dar luego un minuto de réplica para que puedas verlo desde el lado del Perú. Gabo, tienes un minuto de réplica, solo un minuto, dale. Ya, con respecto a los datos, sí, como para decirlo muy rápido, el dato de la pobreza es el All Winning Data, que es un organismo que trata de recopilar bastante datos, y con respecto a lo de la clase media, termina siendo un informe de Alan Smith, del Pew Research Center, que es una revista bastante prestigiosa con respecto al tema, ¿no?
Bueno, y para ir con el otro tema, no sé si me das 1 minuto o 3 minutos. Bueno, Uno, para ir con solo el otro uno, tema, ya, réplica. con respecto al tema de la definición de socialismo, hay que entender que depende de la definición de socialismo y cada quien, y hay varias definiciones de socialismo donde encaje. Por ejemplo, a Santiago Armesilla, que es un socialista para mí bastante respetado, define a Corea del Norte como socialista. Y hay otros puntos que también, hay otros países que también lo definen como socialista. Entonces, yo defino como, entonces, en todo caso no soy socialista porque sí sé que se me escucha un tipo de nacionalismo y tal, pero termina también a veces quejando. En todo caso, no lo definas como socialista, termina de ser tratando de ser otra vía. Y si lo comparamos con otra vía, también termina siendo superior el capitalismo. Tú me has dicho que lo comparas con el anterior sistema, entonces hay que compararlo con otras vías. Y comparando con cualquier vía que se ha intentado, con cualquier el fascismo, los tipos de socialismo, termina siendo fracaso. Y estoy mostrando con datos y argumentos que es un fracaso y se ríe porque... Ay, ay, ay. A ver, Aníbal, tienes 1 minuto para demostrar lo contrario. Dale, y amigo. literal, hasta ahora no me he desmontado ninguno de los datos A que he ver, pasado por la Aníbal, pobreza tienes que se ha ido un denunciando. minuto para hacerlo. A Dale, ver, 1 minuto. primero que yo cito a la OCDE y cito a Joseph Stiglitz y él cita a una organización X y a una revista, ¿no? Es como que yo agarre y saque y cite a la revista Cosas, ¿no? Vaya, Al yo trome. cito un premio Nobel en economía y él me cita una revista, ¿no? Yo cito un texto académico debatido por la Academia Económica y aceptado por la Academia Económica y él me cita una revista, ¿no? O sea, es como comparar, por más revista económica que sea, por más revista económica aceptada que sea, es como comparar pues un artículo de Science, ¿no? Con un texto de, no sé, pues, de Hawkins, ¿no? Sobre física. Sí, la revista Science es muy prestigiosa, pero Hawkins sigue estando por encima de Science, ¿no? O sea, la diferencia es abismal, para empezar. Ahora, el señor dice que Armesilla dice, ¿no? Que Corea del Norte es socialista. No, Armesilla no es el socialismo, ¿no? Y él se considera hispanista, ¿no? Lo cual es una aberración, ¿no? Dentro del marxismo, ¿no? Es una desviación pequeño burguesa, para empezar, ¿no? Segundo, que Armesilla no sabe ni lo que habla a veces. Por último, Lo voy a dice, poner yo, amigo. Ya se acabó el minuto de... Dame un segundo. Ya, El señor dice que hay que compararlo con otros sistemas, pero él está debatiendo con un marxista, no está debatiendo con un defensor del Hush, que regrese a debatir con el marxismo, ¿no? Contra el marxismo, no contra los Hush, no contra otros X sistemas, no, contra el marxismo. El marxista soy yo, que se centre en el debate. Ay. Bueno, terminamos el primer tema, vamos a pasar al segundo. Un poco, bueno, en fin. Ya murió, ya la gente va a saber. Es que le damos 3 minutos a ambos. Yo no sé por qué. Está bien. Yo no sé por qué ustedes se explayan, ¿no? O sea, tienen que ir al centro, tienen ya 3, luego 1 minuto de réplica. Aníbal, ¿qué te va pareciendo? ¿Un nivel más arriba o lo ves como Andrés Salazar? No, definitivamente está mucho más arriba que Andrés Salazar. Cualquier ser humano está más arriba que Andrés Salazar. No sea gracioso. Tampoco sea malo. Yo sé que acá Gabo no entiende la diferencia entre socialismo y Juche, pero mínimamente puede hacer sinapsis y articular palabras. Gabo, ¿no? es el maestro Jedi de Andrés Salazar. Yo no sé, Gabo, ¿tú qué tengas que decir? Ha hecho muy mal trabajo de maestro. Bueno, Andrés Salazar sí lo conozco, pero tampoco. Ahora deslindas. No, es que no. O sea. Ya no son amigos, ya. Somos amigos, o sea, somos conocidos y tal. Conocidos, ya. Pero nunca, no es que le he dado clase, no. Una vez nomás fue a la organización que tengo. Y no entendió. Pero de todos modos, bueno, no sé, deberías que preguntarle algo, pero no. No, definitivamente no lo hizo. Ahorita estoy hablando con él. Ya, bueno, chicos, vamos a entrar al segundo tema, libertad versus igualdad, algo que quizás ustedes asimilen y se diferencia. Empezamos por Gabo, ahora empezamos por Aníbal. Tienes 3 minutos, Aníbal. Bien, yo siempre he querido saber a qué le llaman los libertarios igualdad, ¿no? Dicho sea de paso, quiero hacer una salvedad porque mis amigos anarquistas me han dicho que yo no les debo decir libertarios, ¿no? Los libertarios son los anarquistas de Bakunin, de Kropotkin, ¿no? Por lo que el marxismo pudo haber tenido muchas diferencias, pero son todavía compañeros de lucha. Por ejemplo, el señor de acá, ¿no? Que está acá, González Prada, es un verdadero libertario. Lo otro no sé qué es, ¿no? Pero eso se llama apropiación intelectual, para empezar. Ahora,
Vamos a los puntos claros. Libertad, centrémoslo desde el Perú. ¿Cuál es la libertad que vive en el Perú? Vivimos hoy en una dictadura. ¿Podemos hablar de libertad? ¿Qué libertad ha tenido el Perú realmente? ¿No? Incluso haciendo el juego de abandonar mi postura marxista 3 segundos. Me declaro ahorita jacobino. Ni siquiera marxista, jacobino. ¿Quieren hablar de libertad? Hablemos de los principios de la libertad de este mismo sistema establecido por Rousseau, ¿no? Por Smith, ¿no? Por John Locke, ¿no? ¿Cuál libertad? ¿Libre mercado? Nunca ha existido realmente. Si existiera libre mercado, nuestra economía no estaría controlada por oligopolios y por monopolios, como lo hay no solamente en el Perú, en todo el mundo. Oligopolio Disney. Oligopolio Disney. Oligopolio Facebook. Oligopolio Google. ¿Cuál libre mercado? Si toda empresa que intenta crecer es destruida. ¿Qué le pasó a WhatsApp cuando intentó competir contra Messenger de Facebook? Se lo terminó comprando. ¿Qué le pasó a hubo una red social llamada Ads.fm, que también se la compró Facebook? Toda empresa que tienta a los grandes empresarios termina siendo absorbida o quebrada. A propósito, ¿qué le pasó a Fox? Fox ya no existe. Le borraron el nombre. Ni siquiera existe, ¿no? Ahora es Disney, ¿no? O sea, hay que ser claros. ¿Cuál libertad? ¿Tenemos realmente libertad dentro del Perú, dentro del sistema capitalista, tanto dentro como fuera? ¿Hay libertad cuando hay manifestantes muertos, por ejemplo, en el país? Más aproximadamente 30 o incluso más. ¿Hay libertad cuando hay persecución política? ¿Hay libertad cuando existe un contubernio ideológico que nos dice pensar y cómo pensar? Cuando la prensa tradicional, tanto nacional como internacional, tiene un solo discurso, ¿cuál libertad? ¿Qué es la libertad en todo caso, no? Definamos qué es la libertad, porque si vamos a debatir sobre libertad, yo siempre le he preguntado al libertario, ¿qué es ser libre? ¿No? Y me salen con sus ideas de la libertad negativa, ¿no? Pero, ¿cuál libertad? Esa va a Reitero, ser la pregunta que quizás va a responder Gabo. Y yo recuerdo haber dicho igualdad versus libertad. Así que hay que enfocarnos en eso. Gabo, tienes 3 minutos. Arrancamos ahora. Ya, en primer lugar, responder qué es libertad o qué es ser libre. La libertad, entendido por el concepto libertario, y creo para mí el más fidedigno a su origen, porque a los antiguos esclavos europeos, cuando te dejaban de ser esclavos, se les llamaba libres. Entonces, básicamente por ahí va. Entonces, la definición de libertad que yo uso es ausencia de coacción. Entonces, es un concepto negativo, o sea, que ve un tema de ausencia de algo, es algo negativo. Entonces, si hay libertad en el Perú, y obviamente para mí no, porque obviamente yo soy libertario y quiero cambiar el sistema. Entonces, obviamente para mí no, entonces yo no sé por qué me acuña bastantes críticas al sistema, si es que yo no soy un defensor acérrimo del sistema actual, ¿no? Y para mí hay un montón de temas ahí, ¿no? Bueno, con respecto ya que me cita a los primeros liberales y tal, también me gustaría que, no sé si ha leído a John Locke y del libro del abuso de las palabras, donde indica que es estúpido estar discutiendo sobre definiciones. Entonces, y tal, ¿no? Entonces, como que sobre definiciones, porque cada quien tiene una definición distinta. Entonces, hay que centrarnos en las, Ajá. no en la palabra, porque hay que ver cuál es la expresión, cuál es la idea que tenemos detrás de las definiciones. Entonces, eso quería aclarar. Y ya entrando sobre el tema, entonces, ya aclarando que yo no creo que estemos en un sistema libre y yo no creo, y yo creo que hay que centrarnos más, y no quiero centrarme mucho en las definiciones, más que nada quiero centrarme en los temas en particular. Sobre la definición también estoy con respecto al tema socialismo, porque para mí socialismo y tal vez tenemos diferencias en el sentido, pero luego podemos aclararlas. Y ya podemos hablar sobre desigualdad. Para mí el problema no es de desigualdad, ya, porque él no me ha hablado de desigualdad, entonces yo lo veo. Para mí el problema no es de desigualdad, el problema es la pobreza. Eh, claro, puede ser un problema per se, la desigualdad, si es que conlleva la pobreza. Pero hay que ver de nuevo los datos. Por ejemplo, yo prefiero un país donde haya desigualdad, pero no haya pobres, clase media y ricos, pero no haya pobres. Prefiero un país así que un país donde todos sean igual, pero igualmente pobres. Les digo, por ejemplo, un ejemplo, en Singapur, la desigualdad, el índice Gini es 43.5, en Perú es aproximadamente 24.5. Yo le pregunto a cualquiera, ¿en qué país prefieren vivir, en Singapur o en Perú? Hablando en términos económicos, porque obviamente es una dictadura y tal, ¿no? Pero hablando en términos económicos. Un niño de la sierra que se está muriendo de hambre o una persona promedio en Singapur donde la pobreza es bastante baja.
Y fuera de ese tema, siguiendo con ese tema, la desigualdad en el mundo se ha ido disminuyendo, incluso en ese sistema capitalista y tal, ¿no? El índice Gini se ha ido disminuyendo desde hace 30 años, ha ido reduciéndose. En Perú lo mismo, el índice Gini ha venido reduciéndose, así que tal, ¿no? Y siguiendo con esto, cuando me preguntas sobre la desigualdad, bueno, yo me quiero preguntar sobre desigualdad, porque para mí hay varios tipos de igualdades. Puede haber igualdad jurídica. Yo, entre comillas, defiendo la igualdad jurídica porque hay ciertos matices, pero se puede decir que yo estoy a favor de la igualdad jurídica. Entonces, yo supongo, quiero confirmar si tú estás en desacuerdo con la igualdad de renta y la igualdad de riqueza, que serían los temas que discutiríamos. Ajá, ya los puso los No, temas. pregunto. No, tu problema es con la igualdad de renta y igualdad de riqueza, ¿sí o no? Reitero que no se ha respondido qué es libertad para un libertario, ¿no? Y se niegan, como siempre, a definirlo. Citan una vez más a un autor como Locke para negarse a definir lo que es la libertad, ¿no? No nos perdamos en definiciones, no nos perdamos en definiciones de qué es el socialismo, ¿no? Entonces, ¿contra qué debaten? ¿A qué se oponen? A mi percepción, o sea, es una cuestión de su autopercepción de socialismo, su autopercepción de libertad. Entonces que debata consigo mismo, pues, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si lo que quiere es debatir con sus autopercepciones, yo no soy él. Yo no puedo saber qué concepciones tiene él de libertad y qué concepciones tiene él sobre socialismo, ¿no? Entonces tiene que centrar en una definición académica, una definición aceptada universalmente, un concepto universal, como diría Kant, ¿no? Si no tiene un concepto universal, entonces está pues debatiendo consigo mismo, ¿no? Entonces pongamos un espejo y que sea Gabo versus Gabo, ¿no? Y yo me voy de una vez, ¿no? Es muy sencillo de entender eso. Ahora, cuando hablamos de igualdad, ¿no? Y se usa este argumento retórico, que no es un argumento lógico, ni tampoco es un argumento académico, ni siquiera un argumento real, y se dice, no, entonces la igualdad de que todos seamos pobres. No, pues no seas... No, eso no es igualdad, ¿no? Tampoco es la igualdad de que todos seamos ricos, porque para empezar, el marxismo no es anticapitalista, es postcapitalista, lo que busca es superar al sistema capitalista con un nuevo sistema. Entonces, no podríamos decir que en el sistema comunista, por ejemplo, no existe o existen pobres o existen ricos, porque eso ya ha sido superado. Las condiciones de clase, la división de clases fue superada en el comunismo, por lo tanto ya no podríamos hablar de esas condiciones de clase. No tendríamos que tener nuevas categorías a las que no hemos llegado porque no hemos llegado todavía a ese sistema, ¿no? Y en el caso del socialismo sí hay, digamos, herramientas del capitalismo todavía, pero controladas desde la clase proletaria, ¿no? Desde el proletariado mismo. Es el proletariado mismo quien guía, ¿no? Ahora, si a lo que se refiere el señor, ¿no? Porque él me ha hecho una pregunta, ¿a qué tipo de igualdad te refieres? Bueno, ¿a qué tipo de libertad te refieres? Le digo yo, ¿no? Porque la libertad del mercado nunca existió, por ejemplo, el libre mercado no existe, es una paja mental, ¿no? El propio Adam Smith reconoce que eso solamente es un teorema, un bonito constructo lógico, pero que eso no es posible aplicado a una realidad concreta, ¿no? Y es Adam Smith, padre del sistema, para empezar, ¿no? Y está otro gran economista como Ha-Hong Shang, que tiene un libro llamado Patada de la Escalera, donde hace una recopilación económica e histórica de que el sistema capitalista nunca en su vida ha crecido sin el apoyo del Estado, sin la intervención estatal. A ¿No? ver, Es con más, intervenciones llego por la yo. que... ¿Qué tan cierto es lo que dice Gabo? Tienes 3 minutos. Ya, en primer lugar, o sea, yo no sé si no me escucho, yo qué sé, pero yo al principio dije, mi definición de libertad, hablé y dije, antiguamente en la Europa antigua, a los hombres libres se les denominaba a los que no eran esclavos. Entonces, los que salían de la esclavitud se les denominaba esclavos. Entonces, desde esa definición, yo dije, no, definición histórica, luego viene una definición más lógica que es libertad como ausencia de coacción, que es una definición negativa, en el sentido de ausencia de algo, ausencia de algo. Esa es mi definición de libertad. Luego dije, deberías leer a John Locke, no deberíamos centrarnos tanto en las palabras, sino en las definiciones. Tal vez no me expresé bien, pero me refería a eso, ¿no? No hay que centrarnos tanto en las palabras, sino en las definiciones que tenemos sobre cada punto.
y discutir eso. Eh, sobre ese punto en particular, ¿no? Luego, no me llevo a responder sobre... No sé, escucha algo fondo. No te No sé preocupes, si... tú Ya, sigue. ya, con respecto a eso, entonces luego, bueno, sigo insistiendo, ¿no? Sigo insistiendo en el tema de, yo supongo, voy a suponer que se refiere a la libertad, digo a la libertad, a la igualdad o desigualdad de riqueza y desigualdad de renta. Y desigualdad de renta, que es lo que más se refieren los izquierdistas. No era la retórica, era la pregunta en general. Eh, Desigualdad de riqueza, hablemos de la desigualdad de riqueza. En los países, el 10% de la, siguiendo insistiendo con el punto, el 10% de la sociedad de Suiza, el 10% de los más ricos de Suiza tienen el 74% de la riqueza y su desigualdad, y el 1% tiene el 36,7%. Es mucho más desigual, es mucho más desigual, y una de las sociedades más desiguales en términos de riqueza del mundo es Dinamarca. Entonces yo te pregunto, ¿no te gusta la desigualdad? Entonces, ¿pero qué prefieres? ¿Qué prefieres, vivir en Perú o vivir en Dinamarca? La desigualdad es natural. La desigualdad termina siendo natural porque todos somos desiguales. Y se pone a decir que no es un concepto científico, o no es un concepto válido, que igualdad para abajo. Literalmente sí es un concepto válido y matemáticamente y estadísticamente, porque la desigualdad en general se mide por el índice de Gini. Entonces, estadísticamente, si todos son pobres, si todos ganan 100 soles al mes, la desigualdad termina siendo, la desigualdad, estadísticamente, terminan siendo todos iguales. Entonces, estadísticamente, matemáticamente, sí es cierto eso. Entonces, un poco que se aclare el tema de, que lea un poco sobre estadística y sobre el tema de índice de Gini. Luego, otro punto y algunos datos sobre Perú, que también al principio me habló sobre Perú, eh, y sobre la movilidad social en el Perú. Vamos a hablar un poco de Perú, y es que hace un tiempo salió un informe del IEP, encuestas en general, y donde se indica que el 59% de las personas indican que su situación económica ha mejorado con respecto a sus padres. Y incluso un 81% de las personas creen que sus hijos tendrán una mejor situación económica. Entonces, movilidad social en el Perú se ha habido. Y otro dato mucho más interesante, Chile, que supuestamente es el paraíso neoliberal, y entre comillas, la desigualdad debería ser horrible, que hay desigualdad, claro, como en todos lados, que debería estar todo terriblemente mal porque es el paraíso neoliberal, supuestamente, que también tiene muchos efectos, para mí tiene muchos efectos, pero entre comillas es uno de los países que ha tratado de aplicar liberalismo, no completo, políticamente ha sido un desastre y tal, pero que ha tratado de aplicar el liberalismo. Chile es el país de la OCDE con el mayor índice de movilidad social intergeneracional de toda la OCDE. Entonces, ¿de qué me habla? A ver, ¿de qué hablas, Hay que Aníbal? ver. Tienes un minuto para decir de qué carajos hablas. Vamos. Oh, fiera, despierta. A ver, primero, cuando se habla de la desigualdad de esa manera, se está ignorando por qué, por ejemplo, países como Finlandia, ¿no? Dinamarca y todos los países que el señor ha citado, la desigualdad no los afecta. Bueno, no los afecta porque el Estado interviene con un estado de bienestar. No, evidentemente, claro, ahí puede haber toda la desigualdad que quieras. ¿Por qué? Porque el Estado te cubre cosas básicas como transporte, salud, educación, no te cubre todo esto. Entonces, claro, el millonario puede ganar 100 millones de dólares y el pobre puede ganar, no sé, 100 dólares, pero esos 100 dólares le sobran. ¿Por qué? Porque tiene todos los servicios básicos asegurados. Así cualquiera, ¿no? Así la desigualdad no parece tan terrible, ¿no? Pero en el resto del mundo, fuera de los grandes países capitalistas, entre comillas capitalistas, eh, que se sostienen gracias a un estado de bienestar, es decir, en la intervención del Estado en la economía, ¿no? Y en la vida social, los países donde no existe esa intervención, la pobreza es diferente. Diferente va a ser lo que va a responder Gabo. Un minuto, Gabo. Un minuto. Ya. Bueno, para responder el tema en particular, en Suiza, con Estado interviniendo o sin Estado interviniendo, el sueldo mínimo en Suiza es 3.900 euros, que hace poco lo han puesto, porque antiguamente no había salario mínimo, hasta hace unos años no había salario mínimo, y cuando han establecido el salario mínimo es 3.900 euros. Así que ellos no creo que ganando 3.900 euros al mes, no creo que sea tan necesario que les pongan salud pública, educación pública y tal, en general. Y también se pone a hablar, y se pone a decir sobre el libro Patear la escalera, y que muchos socialistas también terminan indicando que el capitalismo se desarrolló gracias al proteccionismo y tal, que en parte son desmentidas, pero eso es un tema más extenso. Y es que el socialismo, el capitalismo ha crecido a pesar del Estado, no gracias al Estado, porque el capitalismo
se refiere a la libre empresa. Y el Estado lo que ha hecho, la historia del Estado es guerras, intervención estatal, prohibir va a decir que los estados no generan guerras. Ahora los estados son maravillosos. Entonces el Estado lo que ha hecho es generar guerras, ha generado expropiaciones, ha generado todos esos temas. Entonces es evidente, ¿no? Y no me ha respondido con respecto a los demás temas de que la desigualdad mundialmente ha venido disminuyendo. No me lo respondió y se ha quedado así tan ancho y como... Tan Y anchos luego culpando están que la desigualdad... quedando los dos ante el público. Obviamente el ganador no lo tiene ninguno de ustedes dos, lo tiene la gente que lo está viendo. Ahora vamos a pasar a la viabilidad del socialismo. Bueno, Gabo, te cedo el turno para que Bueno, puedas 3 minutos. con respecto a la viabilidad del socialismo, quiero centrarme más que nada en el teorema de la imposibilidad del socialismo planteado por Mises, porque luego Hayek le da sus retoques y no me gustan sus retoques. Entonces voy a hablar sobre el teorema de la imposibilidad del socialismo, que hasta ahora no ha sido refutado. Incluso los discípulos de Oscar Lange dicen que Oscar Lange nunca pudo refutar ese teorema. Entonces, ¿de qué va este teorema, no? Planteado por Mises, porque como digo, luego Hayek le da sus toques, que para mí no es un teorema un poco distinto. En el socialismo, por definición, bueno, él me dice que no, que tu definición está mal, tal, tal. Yo defino el socialismo como una sociedad donde los medios de producción están en manos colectivas. Al menos estamos conformes en eso, donde los medios de producción son colectivos, donde los medios de producción son de propiedad colectiva, o de propiedad comunal, como quiera decirlo, o de propiedad pública en todo caso. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Bueno, no me responde, entonces bueno, pero, vea, entonces, definiéndolo de esa forma, o definiendo de otras formas también, puede ser más extenso, pero ya, definiéndolo como el socialismo es una sociedad donde la propiedad termina siendo colectiva, la propiedad de los medios de producción terminan siendo colectivos, entonces hay que ver que no puede haber intercambios de los medios de producción, no puede haber intercambios porque si todo es de todos, o sea, suponte que este lapicero es mío y tuyo, no te puedo vender este lapicero porque es de los dos, ¿no? Es de los dos. Hablando de los medios de producción, hablando de los medios de producción, no de los medios personales. No sé si está claro el tema porque he hablado de medios de producción todo el rato. Entonces, hablando de los medios de producción, no puede haber intercambio dentro del socialismo de los medios de producción porque la propiedad es colectiva. Entonces, no habiendo intercambio, no hay precios, porque si no, yo no te puedo vender algo, si no te puedo vender algo, no puede haber precios. Entonces, si no hay precios, no puede haber cálculo económico. Y este teorema ha sido bastante felicitado por varios, felicitado y tratado de refutar por varios socialistas, que se pongan su cara así, porque no entiende el teorema, como ha habido varios socialistas que han tratado de refutarlo y no lo han entendido directamente. Entonces, de hecho, el mismo Oscar Lange habla y dice, se le debería hacer una estatua en todas las plazas socialistas porque Mises ha puesto en el ojo un problema del socialismo y que él supuestamente lo iba a solucionar. Y al cabo, el socialismo ha terminado cayendo, o el socialismo en términos académicos a los institutos de la Unión Soviética. Entonces, el socialismo ha terminado cayendo y todos estos sistemas, y al final ha sido paradójico porque incluso dentro de la oficina de Oscar Lange, o cerca de la oficina de Oscar Lange de universitaria, han puesto una estatua, un busto de Mises. Entonces es curioso y creo que hay que resaltar la importancia de Mises académicamente y no validarlo es una falta de conocimiento académico, porque es un debate que incluso los socialistas fueron los que plantearon el debate de la imposibilidad del socialismo. Mises lo planteó como un teorema de imposibilidad y ellos lo pusieron como debate. Básicamente son los puntos, no sé si me queda más tiempo. A ver, bueno, tú has indicado que te culminaste ahí. Aníbal, tienes 3 minutos. A ver, primero, a mí me sorprende la facilidad retórica que tiene Gabo, porque hasta ahora siempre va diciendo yo creo, yo opino, yo sepo, ¿no? Ya parece el anterior chiquito, ¿no? Que creía y opinaba y percibía cosas, ¿no? Yo no percibo, yo no creo, yo no hablo desde mis opiniones personales, ¿no? A mí no me interesan mis opiniones personales, me las guardo, ¿no? Yo estoy citando, ¿no? No estoy, yo opino que el socialismo es esto, yo opino que la libertad es esto, yo opino que ha pasado esto en el Perú, yo no opino, yo hablo de realidades concretas y materiales, y en este caso de realidades académicas, ¿no? Pero el señor sigue opinando, para empezar, ¿no? Y opiniones, no sé, hablemos de religión si queremos opinar, ¿no? Digo, ahora, el problema con el teorema de la imposibilidad del socialismo es que parte precisamente de eso, de la opinión de Mises, ¿no? O de la opinión de Hayek, ¿no? De lo que es el socialismo, pero no parte del socialismo. Aquí está, aquí y en el Capital. Eso es lo que tenían que haber refutado, no sus opiniones personales, ¿no? Para refutar a Marx tienes que refutar la teoría de Marx.
no lo que tú opinas de la teoría de Marx, no lo que tú crees y tú defines del socialismo, no es irrelevante, porque te estás refutando a ti mismo, ¿no? Y es lo que le pasa a Gabo, lo que le pasa a todos los libertarios, es como si se pelearan consigo mismos, con sus propias opiniones, ¿no? No están peleando contra Marx, no están peleando contra el capital, no están peleando contra la teoría del valor, no están peleando contra el manifiesto comunista, no están peleando contra Engels, no están peleando contra Gramsci, no están peleando contra Lenin, no, están peleando con su opinión personal de lo que es el socialismo y de lo que funciona o no funciona el socialismo. Pero ellos no son socialistas. Entonces, ¿cómo miércoles van a pelearse con el socialismo? No es como que yo diga, hay una imposibilidad del teorema del libertarismo, pero yo opino que el libertarismo es esto, ¿no? Entonces yo opino que el libertarismo tiene esos puntos, pero no, pues para que yo hable del libertarismo o de la forma de libertarismo que ellos tienen, tengo que basarme en sus autores y tengo que refutar a sus autores, no a mis opiniones de lo que dijeron sus autores. Eso es diferente, ¿no? O sea, ahí hay un nivel académico que no se ha hecho de los libertarios de derecha. Ahora, reiteremos los puntos. Se dice que no hay cálculo económico, ¿no? Se dice que, bueno, yo no me puedo vender esto porque pasa a ser propiedad colectiva, ¿no? Pero en el socialismo la propiedad colectiva es representada a través del Estado, no de los ciudadanos. Para empezar, primer punto, ¿no? Es representada desde el Estado socialista, la dictadura ¿de qué? Del proletariado. A ver, sobre la dictadura del proletariado va a hablar Gabo. Tienes 3 minutos. Vamos, párate. Vamos. Ya, Soy un buen referee, ya te estoy echando agüita, vamos. 3 minutos, vamos. Con respecto a que dice que yo solo opino, que es completamente, o sea, obviamente yo opino con respecto a las definiciones, o sea, cuando yo digo, yo opino que esta definición es tal, porque obviamente hay varias definiciones, y yo que en el diccionario hay varias definiciones, entonces yo digo, ahorita mismo me estoy refiriendo a esta definición, pero yo cuando hablo del término de imposible socialismo, yo cuando hablo, pero yo cuando hablo de, por ejemplo, la teoría de la imposible socialismo, ahí te digo cómo es y cómo lo plantea Mises, cuando te hablo de datos, como te hablo de desigualdad, ahí sí te hablo. Ahí sí te hablo, sí, te estoy citando a Mises, obviamente. Entonces, cuando te hablo pero déjame terminar. ¿Estás peleando con Mises o con Marco? A ver, Aníbal, no lo interrumpas, déjame terminar, tiempo. Perdón. Te excitas cuando habla Gabo, ¿no? Entonces, con respecto a definiciones, claro que a veces son un poco términos subjetivos, ya. Y bueno, y me parece una ignorancia tremenda, o sea, yo no sé, o sea, no sé si lo he dicho para, no sé en qué sentido, pero no sé si entiende que el capital, el libro del capital, que plantea cómo va a funcionar, cómo vas a refutar el capital en términos de así va a funcionar. Si el capital es un libro que define cómo funciona el sistema capitalista y es una crítica, de hecho se llama Crítica a la Economía Política, no es un libro que propone, es un libro que define, el capital es un libro que define cómo funciona, ese es el manifiesto comunista, no es el capital es un libro que define cómo funciona el sistema capitalista, te habla de las teorías de valor, de la teoría de explotación, ¿cómo se llama esto? Mercancía, dinero, mercancía, te habla de esas cosas, cómo funciona, claro. Entonces, y el manifiesto comunista es un libro escrito, literalmente los comunistas, cuando yo les cito el manifiesto comunista, me dicen, ese libro ha sido escrito apurado y para hacer un manifiesto súper rápido, no es algo que se deba tomar con fidedignidad como las propuestas de Marx, ¿no? Por ahí pues, se puede leer en el programa de Gotha, que sí da ciertos apuntes, pero Marx en su vida, y eso lo hablan los socialistas, nunca ha dicho el socialismo va a ser así. Él dice, el socialismo, cuando se llegue al socialismo se va a ver ese tema. Y tal, porque para él el socialismo va a ser inevitable, entonces ahí se verá. Entonces me parece una ignorancia tremenda, ¿no? Y ya luego de eso, con respecto a que él me dice... ¿cómo va a estar refutando? O sea, yo le pregunté, ¿defines o crees que en el socialismo no hay propiedad privada? Lo que trata de hacer Mises, hay críticas a los autores marxistas. Eichhorn Bauer habla tiene un libro que se llama Conclusión del sistema marxiano, donde plantea contradicciones del capital, de hecho. Entonces, hay libros, pero ahorita mismo estoy explicando la imposibilidad del socialismo, porque en el socialismo, él me lo ha dicho, y creo que lo hemos entendido, sea propiedad colectiva del Estado, sea propiedad comunal de todos, y de cierta forma también representada por un comité organizativo, termina siendo imposible porque no hay propiedad privada. Entonces, lo que define Mises es, solo puede haber economía racional si hay propiedad privada. Entonces, sea el sistema que sea,
Y si el socialismo encaja ahí, el socialismo es imposible, o es imposible hacer cálculo racional, porque no hay precio. Entonces ¿cómo vas a saber cuál es más eficiente, qué proceso es más eficiente? Entonces me parece, de verdad, me he sorprendido porque no conoces el capital, Ah, o la o Aníbal, no lo he hecho para lo has molestarme, sorprendido no no porque de te la estoy manera que visto. esperabas. Tienes 3 minutos. Y Ya, yo, vamos, soy A el ver, árbitro, ya, a ya, ver, ya, ya. Te dicto primero, agüita, 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 vamos, tú primero, puedes, 3 minutos. prime- primero que la crítica a la economía política no es el capital, ¿no? La crítica a la economía política es otro texto aparte, ¿no? Entonces el señor no sé por qué dice que le ha sorprendido supuestamente que yo no conozco capital, porque él no conoce ni siquiera que son dos textos diferentes, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, la crítica a la economía política es un texto, el capital es otro texto, no son lo mismo, no tienen nada que ver, son absolutamente diferentes, para empezar. Ahora, que él diga los comunistas, yo conozco comunistas o marxistas que dicen que el manifiesto comunista no es un texto académico, un texto, no he bueno, hecho eso eso, es no he lo hecho que eso, le no he han hecho eso, dicho no he hecho eso, algunos. no he hecho eso. He dicho que A ver, no a es un ver, a texto, ver, repite el tiempo, socialismo. repite el tiempo, déjalo hablar. Eso es lo que le han dicho, eso es lo que le han dicho algunos, ¿no? Para los marxistas, el manifiesto comunista sigue siendo un texto válido, ¿no? Yo no sé a quiénes conoce él, bueno, irrelevante. Ahora, antes del capitalismo no existía cálculo económico, o sea, antes del capitalismo no había economía. La economía nació con el capitalismo. La sociedad feudal no tenía economía, la sociedad esclavista no tenía economía, ninguna sociedad ha tenido economía, por el amor a Zeus. La economía es inversión del capitalismo. O sea, antes de esta no existía. Yo no sé de dónde sacan esas cosas, ¿no? Ahora, reitero, cuando la propiedad comunal a la que él refiere está tomada por la dictadura del proletariado, a la cual no respondió, por cierto, y es el Estado quien ejerce el control de ciertos medios de producción, no de todos, ¿ah? Porque en el socialismo todavía existe cierta propiedad privada. No es que se anule todo, sigue existiendo cierta propiedad privada, no se termina de anular totalmente, se anula totalmente en el comunismo, la fase superior del socialismo. Vaya a revisar Lenin, no se quede solamente en Marx, no, tampoco lo ha hecho. Ahora, él vuelve a decir, no, pero es que esa es la definición que da tal autor libertario, ¿no? Y eso es lo que yo me acojo, y los conceptos son subjetivos. No, los conceptos no son subjetivos, señor. Los conceptos no son subjetivos en una sociedad real. Esto es vaso, estimado. Esto es un Y lo que hay vaso. adentro es trago. Subjetivamente yo puedo decir que esto es una pera. A ver, cómela, pues, a ver si espera. ¿No? Muerde el vidrio para ver si espera. No, su definición es vaso, y vaso es, ¿no? Socialismo es socialismo, y si usted va a debatir sobre socialismo marxista, cite a Marx, debata con Marx, debata con un marxista. Yo soy el marxista, yo no soy, no sé, socialista utópico, yo no soy socialista francés, no, yo soy un socialista marxista. Céntrese usted de nuevo en el debate, vaya usted a debatir con los conceptos que tiene que debatir. Es como que yo le diga, no, yo voy a debatir con los libertarios, pero sin usar a los libertarios, ¿no? Entonces, ¿qué mierda estoy debatiendo? Ya, bueno, ya, ya, vamos. Ya, está bien, está bien, está bien. En primer lugar, cuando me dice, no, pero que se va a representar por la dictadura del proletariado y se va a representar en el Estado, la propiedad comunal, Tú puedes. Mises lo aclara en su texto, el cálculo económico en la sociedad socialista, él lo aclara que no es de importancia cómo se organiza, la importancia es la propiedad privada y la propiedad colectiva. Él dice, la estructura de este organismo y la cuestión de cómo articulará y representar la voluntad comunal es para nosotros de importancia subsidiaria. Lo importante acá es que no hay propiedad privada, no hay propiedad privada. Entonces, obviamente, él me dice, antiguamente, ¿qué acaso no había economía? Había economía porque había propiedad privada. La propiedad privada no es, había propiedad privada en el sentido de que había comercio y tal, ¿no? Entonces, y fuera de eso, en los lugares que no había propiedad privada, la economía era un desastre, no había economía racional. Por eso es como te digo, al principio, antiguamente el PIB per cápita era de 100 euros y actualmente el PIB per cápita mundial es de 10.000 euros. Por eso es que no había economía racional. En el socialismo no puede haber economía racional porque no hay propiedad privada. La importancia es el tema de, el centro del debate es la propiedad privada versus la propiedad colectiva. Y como dije, con respecto al capital, el capital no lo he leído o no lo conoce porque el capital no de qué es el socialismo.
no define cómo va a funcionar. A ver. Esto lo va a responder. Claro que sí, ha evadido el tema completamente, sobre que no conoce Oye, capital. Correlón, Aníbal, no evadas el tema. Tienes un minuto para hacerte El respetar. primero que para que el señor me acuse de evadir el tema, tendría él que definirme la diferencia entre la crítica a la economía política y el capital, ¿no? Primero que aprenda a diferenciar los textos y luego me dice que no lo he Pero leído. sigue esquivando. ¿No? Digo. Sigue esquivando. Para Yo no he leído nada, pero tú tampoco, entonces. Para Yo empezar. no he leído nada, pero tú tampoco. No, para si tú no empezar. lo conoces, ¿Tú cómo sabes que no lo he leído si no lo has leído tú? Sí lo he leído. No, sí lo he leído, pero si no, porque ¿cómo pruebas el que texto, no, si no sabes diferenciar entre dos textos? porque No, pero lo has leído, pero no sabes la diferencia entre los dos textos. En la portada dice ¿Cómo lo has pero leído? ya, No sabes la diferencia entre los textos. ¿Tú lo has leído, sí o no? ¿Tú lo has leído, sí o no? No, yo sí lo he leído. ¿Y por qué no conoces lo de adentro? ¿Por qué no conoces el contenido? Si es que no. Pero tú no te conoces ni siquiera el título. Pero tú no conoces el contenido. Lo importante es el contenido. Lo importante es el contenido. Ya. Me he confundido en el título. Ya, tienes razón. Me he confundido en el título. Pero tú no conoces ni siquiera el contenido. Tú no siquiera conoces el contenido del libro. Tú no conoces el contenido del libro porque dices que en el Capital demuestra cómo es el socialismo cuando es completa mentira. No, pero tú no reconoces el contenido, que lo importante es leer el libro, no leer el título. Lo importante es lo que está dentro del libro. Mírate la portada, repásate la portada, pero lo importante es lo de dentro del libro, no la portada. En fin. No, pero el título define lo que el título define lo que el texto es, no está por las huevas, ¿no? O sea, uno no le pone... Pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Acordarte el título. Es como que yo le pongo a Caperucita Roja, cuentos marcianos, ¿no? Pero el texto habla sobre la Caperucita Roja. No, pues se me ocurrió poner cuentos marcianos. Y por cierto, ya existe el libro, pero el texto original del Capital dice Das Kapital, Kritik der Politik Economic. O sea, que sí tiene como subtítulo Crítica a la economía política. Pero en fin. No, ya tiene como subtítulo. Me habré confundido. Es una crítica a la economía política. No es una. Así será el socialismo. Entonces, no conoces qué es lo que viene dentro del Capital. Porque tú me dices. Gabo, siéntate. Respira hondo. Yo sé que te pongo nervioso. No, pero... me pongo nervioso de la ignorancia. Porque cuando veo ignorancia me pongo nervioso. No, lo que quieras. A ver, Gabito. Primero, el capital tiene que ser refutado como teoría del valor. Porque la teoría del valor... Estamos hablando de viabilidad del sistema. Estamos hablando de viabilidad del sistema, no de la teoría. Yo te dije... Escucha. El socialismo, como todo sistema político, económico y filosófico, tiene bases. ¿Ya? Para refutar al sistema en una, tienes que refutar tanto su teoría del valor, tienes que refutar su filosofía, tienes que refutar su política. Si no refutas las tres, entonces no estás haciendo el trabajo. La mezcla de las tres genera el socialismo, no una sola. ¿Ok? La genera las tres, para empezar. Eso es lo que ustedes no entienden. Cuando yo critico al sistema capitalista, no solamente critico su teoría del valor, critico su teoría política, critico su teoría filosófica, ¿ok? Esos tres puntos tienen que ser criticados para hacer una verdadera... Disculpa, se me fue el internet. ¿Okay? Ahorita se me fue el internet un minuto. Sí, se me ha ido el internet un minuto. Ahora. No, pero ya se hablaba más de un minuto. Con respecto al tema... pero para finalizar, porque se ha quedado hablando... Con respecto al tema, el capital, con respecto al tema, el Capital es un libro de crítica al capitalismo, es un libro de crítica al sistema. No, es una teoría del valor, señor. El Capital es una teoría del valor. Son 3 tomos, no es solo una teoría del valor, son 3 tomos. Es una teoría del valor, pero que trata de definir cómo es que funciona el sistema capitalista. Entonces es un tema, trata de definir porque es una crítica a la economía política, y trata de definir cómo funciona el sistema equivocadamente, pero trata... ¿Y por qué intenta definir al capitalismo? Dime tú. Porque es una crítica a la economía política, es una crítica a la economía capitalista. Entonces, ya, fuera no es por eso. ¿Cuál es la finalidad ideológica del texto? Para finalizar, no ha respondido. No conoce el teorema de la imposición del socialismo y por eso lo has esquivado todo. Entonces, ¿por qué no lo has refutado? ¿Por qué no lo has refutado? Entonces, simplemente he dicho... La concepción personal de un autor. Es como que yo me ponga a refutar en el socialismo, te pregunto, anarcocapitalista desde la visión de Aníbal Estacio. No, tú puedes decir la imposibilidad. Yo creo que el sistema anarcocapitalista es una paja mental, pues si refuto una paja mental que yo mismo me he creado. O sea, tú puedes los principios básicos de esa teoría.
Por eso te No, digo, pero si tú vas a refutar el marxismo, refuta su teoría económica, su axiología, refuta su política y refuta, ¿qué más? Su filosofía. Si pero no puedes estamos refutar hablando los de la tres, las viabilidad. tres bases, Estamos hablando de viabilidad. Estamos hablando. Ya, con respecto a eso. no, Con pero respecto a eso. para que algo sea viable, para que algo no pueda ser viable, tienes que refutar sus 3 puntos. Con respecto a eso. ¿Cómo pruebas que no es algo viable? Que tampoco necesariamente, ¿no? Que tampoco necesariamente, ¿no? Si refutas necesariamente no. un pilar, no, si refutas algo, no es necesariamente, si refutas algo fundamental del anarcocapitalismo, del libertarismo, el libertarismo ya no tiene sentido por completo, porque tiene un pie menos. Entonces, si tú creas un teorema de la imposibilidad de que el Estado... No, es que las teorías no son perfectas. Si tú refutas un punto, puede salir un autor que mejore ese punto o que refute. Pero no ha salido hasta ahora, no ha salido hasta ahora, no ha salido hasta ahora. Nueva. No ha salido hasta ahora, no ha salido hasta ahora no han refutado absolutamente nada. Si no entonces, refutan a Marx, ¿cómo van a refutar al marxismo? Podemos extendernos el tema porque Eugen von Bauer ya refutó a Marx y tal, pero ahorita estamos hablando de la imposibilidad del socialismo. En primer lugar, Menger en teoría de valor. Y yo tengo una última pregunta. En temas de... Yo son tengo temas más extensos, ¿no? Se puede, si quieres hacemos otro debate. Última pregunta, Gabo, ¿no? No lo voy a... Yo tengo una pregunta para Gabo. Gabo, con eso me aseguro si ha leído de verdad a Marx y a sus principios o no. ¿El marxismo es anticapitalista o postcapitalista? Y si es una de las dos, defíname qué es anticapitalista y qué es postcapitalista. Al principio, de hecho, yo dije que los comunistas deberían estar de acuerdo. No, yo no te he preguntado eso, he preguntado si es pero o déjame no es. hablar, pero te estoy hablando. Entonces, al principio yo dije, el sistema, los socialistas sinceros deben estar de acuerdo con que el capitalismo ha mejorado a las personas en general, a la sociedad en general. Entonces, por definición, un socialista debe reconocer los logros del capitalismo y tratar de superarlo, pero que que, como dije, es imposible porque no puede existir una sociedad sin propiedad privada, porque si no va a caer en economía irracional, y sin economía va a caer en economía irracional. No puede existir una sociedad con economía racional sin propiedad privada. No puede existir una economía racional. No puede existir una economía racional. No puede existir cálculo económico. Y para que exista una economía racional tiene que haber cálculo económico. ¿No existía cálculo económico en Roma? ¿A qué te refieres? En el sistema por eso, ¿Roma no terminó cayendo? ¿No terminó cayendo? No existía cálculo económico en Roma. ¿No terminó cayendo Roma? ¿De qué me hablas? En el sentido no de que todos los imperios han caído, pero yo le pregunto... Te estoy hablando de que antes del capitalismo, el PIB per cápita era de 100 euros, las personas, el 90% de las personas, más del 90% de las personas eran extremadamente pobres. Entonces, ¿usted ha medido el per cápita de Roma? Hay estudios que miden esos temas. No, yo no le he preguntado eso. Hay estudios que miden... Yo no he medido. ¿Y tú has hecho el estudio sobre desigualdad? ¿Has ido a preguntar a cada uno? Obviamente. Tú has hecho los estudios sobre desigualdad y tú has hecho los estudios sobre desigualdad. Son estudios de economistas, o sea, obviamente tienes que... No, yo le he citado uno. Yo le he citado uno. Yo también te puedo citar fuentes. Yo también te puedo citar fuentes. Pero tú has hecho ese estudio. ¿Tú has hecho ese estudio? No, yo le he citado dos. Ya, pues yo también te estoy citando estos temas. Pero, ¿cuál es el estudio? Te he dicho el Orwell Data. Te lo puedo pasar terminando este debate, porque ahorita no estoy con todos los papers en la mano. Te lo puedo pasar. Yo no sé qué paja histórica le han hecho, porque para medir el per cápita de Roma hay que hacer una paja histórica. Ya, entonces en Roma el PIB per cápita era 1 millón de euros. No sé. No, yo no puedo medir el per cápita de Roma porque pero se puede hacer análisis histórico, se puede hacer análisis históricos. Ya, los acabo de silenciar a ambos. ¿Pueden escuchar una vez? Ya me tienen harto. Ya, los voy a activar, pero ya no discutan con un par de bebas, ¿está bien? Porque ya son las casi madrugadas. A ver. Obviamente ustedes nunca se van a poner de acuerdo. Por suerte, yo entiendo el punto de cada uno. Así que yo siento que cada uno va a poder dejar sus redes sociales.
Yo siento que cada uno va a poder... El conductor de este programa tiene una camisita de flores y es la única beba de este Así, trío, ¿no? O sea, en eso podemos estar de podemos estar acuerdo, de Gabo. acuerdo, podemos estar de Sí, acuerdo que sí, yo sí. conozco la postura de cada uno y La beba es ella, ¿no? La que tiene la camisita de flores, ¿no? Está ahí, Bueno, está yo ahí. al menos en 3 minutos haría más que tú. Tú eres el que en 3 minutos no puedes y estás ahí que lo interrumpes. No, es que yo no me he esforzado absolutamente nada. Bueno, te has esforzado en ahí está. interrumpirlo, obviamente. Bueno, se nota que no se esforzado. Sí, está bien, está bien. A mí me gusta el debate. Mira, es más, Aníbal. Te invito a un debate más profundo. Te invito a un debate más Encantado, profundo. encantado, Gabo, ¿Quieres en mi encantado. canal? Ya, está bien. Pero ¿Qué día tienes espero que tiempo? esta vez puedas definirme el socialismo desde la No, pero postura marxista, porque si no, no sé con quién estás te lo he debatiendo, ¿no? definido. Bueno, está bien. Bueno, queda pendiente. Ahí me pasas un contacto y quedamos para algún día, ¿no? Para tal, ¿no? X. Obviamente, este ha sido el debate entre Gabo y Aníbal. Bueno, puedes seguir a los amigos en el canal de Gabo Kiss y por Prensa Libre Alternativa de Aníbal Estacio. Bueno, para la gente que se quedó hasta acá, no se olvide de suscribirse, darle like y compartir el video que ayuda mucho. El que les habló fue Kevin Omega. Hasta que nos volvamos a encontrar, Tinko Nakama.